Campa Radio. Ñuñuñuca Radio. Z1 1400 AM Radio Mecanche. Radio Mecanche. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Espera fiel en el Señor, porque todo tiene su tiempo. En Radio Z1 no competimos, edificamos con las buenas nuevas de Jesucristo. Z1. Clasificación A, apto para todo público. Tipo de contenido, entretenimiento. Quiero que mi corazón sea un templo de ti, Señor. Z1 Presenta Ñucanchi Cantas Kakunami, lo que nosotros cantamos. Una esencia de alabanzas en las voces de los más selectos exponentes de la música cristiana. Ñucanchi Cantas Kakunami, lo que nosotros cantamos. Lo que nosotros cantamos. Un programa diferente en tus oídos, con la dirección del pastor Carlos Maya y la conducción del hermano Daniel Valente. Música viva, sonidos que edifican tu vida. Escúchelo y véalo en la transmisión de Facebook Live y en la frecuencia 1400 AM. Z1. El día que roba y vender su cuerpo. Z1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pero muy buenas tardes en ese día, en esa hora y por supuesto en esos minutos que ya estamos por acá. Nada más y nada menos que arrancando. Acá a las 5 de la tarde con 23 minutos, 17 horas y 23 minutos. Estamos por acá ya arrancando. En ese día, martes 29 de septiembre del año 2020. Casi también de finalizar nada más y nada menos que ese noveno mes del año 2020. Agradeciéndole primeramente al Rey de Reyes y Señores, que nos da la vida, que nos da la salud y que nos da el aire que respiramos, y que a la vez derrama en cada uno de nosotros esta gran bendición, demostrándonos a través de cada amanecer, de cada atardecer, de cada anochecer, nos demuestra ese gran amor y esa gran misericordia, que a la vez todo ese regalo grande, maravilloso que es la vida, por la cual le damos toda la honra y toda la gloria, se la damos a quien vive y reina por siempre, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es, a Él le damos. Que cada uno de los propósitos y cada una de las metas, que por supuesto sea nada más y nada menos que bajo la voluntad de Él. Y luego, pues gracias a cada uno que nos escuche, que nos sintonizan, por supuesto, a través de la señal 1400 AM, a los que están sintonizándonos a través de la www.radioz1.es y también lo que es en la aplicación TuneIn Radio. Le agradecemos por su amable sintonía, por su amable compañía, y a los que están conectados también en lo que es en la red social del Facebook. Estamos ahí como Radio Z1, también le agradecemos. Gracias por estar con nosotros, y a los que están viéndonos y escuchándonos en la plataforma de YouTube. Así que ahí estamos también, puedes encontrarnos como Radio Z1. Así es, Radio Z1, puedes de esta manera encontrarnos en lo que es en la plataforma de YouTube. Así que le agradecemos por su amable sintonía y por unirse a través del Facebook y también a través de la plataforma de YouTube. Muchísimas gracias. 525. Gracias también a aquellos conductores profesionales quienes están recorriendo y escuchando a la vez las rutas ecuatorianas, las rutas de Guayaquil, ahí en sus vehículos, ya sea auto, camioneta, camión, trailer, bus.
antemano les tenemos cordiales saludos. Gracias por estar con nosotros. Así es, así es. 5:25, bueno, aquí empezamos el programa Ñucanchi Canta Shikakunami, lo que nosotros cantamos en tu radio Z1. Quien te habla y quien va a ser conducido como siempre, tu amigo el señor Daniel Valente. Estará acompañándoles durante esos minutos que estaremos acompañándoles hasta las 18 horas, 6 de la tarde. Estaremos juntamente con ustedes acompañándoles con esa programación. Así que te agradecemos. Te invitamos a que puedas compartir y dejarnos tu like ahí. Así es, comparte lo que es la transmisión en vivo. Para así poder llegar hacia las demás personas. Llegar con ese mensaje positivo, ese mensaje de bendición y ese mensaje de motivación que por supuesto lo predicamos a través de cada una de las alabanzas que hacen nuestras hermanas. Así que te invitamos a que puedas ahí compartirnos para poderte de antemano, por supuesto, de antemano saludar. Déjanos ahí tus comentarios ahí abajo, sí, ahí abajo. Déjanos tus comentarios y nosotros por acá estaremos leyendo, en las cuales tus saludos aparecerá automáticamente lo que es en la pantalla. Si ahí en la pantalla, en la transmisión en vivo, estará apareciéndose. Así que tú simplemente déjanos ahí tu comentario. Dinos de qué parte de la ciudad, de acá de Guayaquil, de qué cantón de la provincia de Guayas o de qué rincón del territorio ecuatoriano nos escucha. Simplemente ahí repórtanos. Le agradecemos, Paginichi, Dios bendice, Dios te bendiga. Hermano, hermana, amigo y amiga, joven señorita, te agradecemos. Gracias por estar con nosotros y vamos a empezar este programa de esta tarde. Hoy martes 29 de septiembre. Una alabanza que viene por acá de parte de las hermanas del Ministerio de Alabanza y Adoración. El coro celestial, el tema que vamos a escuchar es denominado Pueblo de Dios. Vamos a escucharlo. Así que vamos a escucharlo, sí. De la iglesia Centro Cree. Este tema del Ministerio de Alabanza y Adoración Celestial con ustedes. Y ya retornamos con más de la programación. Y en el siguiente bloque lo estaremos leyendo, no se preocupen. Mientras ustedes síganos ahí escribiendo. Repórtanos. Si desea escuchar alguna alabanza, simplemente ahí pídenos. Ya retornamos. Guayaquil, Yactapi, Causacuna. Y Tucuy, Caimamayacta, Ecuador, Causacuna. Yaya Dios te pague en Hispami. Pacarincuna Radio Z1, 1400 AM Tauyaspa. Z1. Jest to jakaś agrikultura.
Radio. Yuca Radio. Z1 1400 AM. Radio Mecánica. Radio Mecánica. Z1. La nueva imagen de tus oídos. Llámenos ahora o envíenos un mensaje de texto o de voz a nuestro número de WhatsApp oficial Z1 096 846 3752. Conectamos tus sentidos. Bueno, por aquí estamos retornando, marcando las 17 horas con 34 minutos, 5 de la tarde, 34 minutos. Acompañándote con el programa Ñucanchi Canta Chicakunami, lo que nosotros cantamos, a través de tu radio Z1 en la señal 1400 AM. Así es, en toda la provincia del Guayas. Y también llegando hacia las demás provincias del territorio ecuatoriano. De antemano que les tendemos saludos por la señal 1400 AM y en todo el territorio ecuatoriano a través de la www.radioz1.ca. Y de antemano les tendemos saludos, gracias por estar con nosotros en esa tarde, en esos minutos. Por ahí. Saludos a aquellos que están escuchando en sus empresas cooperativas, también a aquellos que están en sus nada más y nada menos que sus medios de transporte, en sus hogares. También les tendemos saludos, gracias por ahí, y a aquellos que están escuchándonos nada más y nada menos que ahí en las iglesias, en las congregaciones. Muchísimas gracias. Aquí estamos acompañándoles, por supuesto en vivo. En vivo, claro, en vivo estamos aquí con usted, así que por algo le invitamos a que nos den sus comentarios a través de nada más y nada menos que a través de ahí en la transmisión en vivo que estamos realizando, ya sea a través del Facebook Live, que estamos ahí, puedes encontrarnos en nuestro Facebook Live como Radio Z1, o si no, en lo que es en la plataforma de YouTube, también puedes encontrarnos ahí como Radio Z1, así que estamos en esa hora de la tarde, tanto en la plataforma de YouTube y también lo que es en el Facebook. Bueno, ahora sí vamos a leer los mensajes por acá nos escribe, vamos a leerlo. ¿Y quiénes nomás por acá nos escribieron? A ver, tenemos a nuestro hermano Francisco Carrillo, que está también escuchándonos, nada más y nada menos que desde el país de Perú, la ciudad de Chiclayo. Muchísimas gracias. Ahí enviando su emoticón, por cierto, Les tenemos saludos, gracias por estar con nosotros. Claro, muchísimas gracias allá en nuestro vecino país de Perú, en la ciudad de Chiclayo. Por ahí. Saludos para toda la familia Carrillo, por cierto. Tenemos a David J.R. Chipantiza. Saludos, hermanos, desde el sur de la ciudad de Guayaquil, a todo volumen escuchando la programación. Muchísimas gracias a nuestro hermano David por su saludo y por reportarse nada más y nada menos que desde el sur de la ciudad de Guayaquil. Tenemos acá a Ángel RG. Saludos, hermano, desde el norte de la ciudad. Excelente programa, dicen ahí. Gracias a ustedes por estar con nosotros y escuchándonos. Claro. Ahí le enviamos saludos a los que están, por cierto, en el norte, en lo que es allá, en lo que es por acá, sigue Monte Sinaí. Ahí le enviamos saludos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ay, claro, también por acá nos dicen a nuestros hermanos quienes están escuchándonos en el centro de la ciudad de Guayaquil, en lo que es en el sector de la Bahía. Así que le enviamos saludos, gracias por estar con nosotros. 5:37. Ya gracias por acá a Rosa Yauripoma, que está también escuchándonos en esa hora de la tarde. Gracias por estar con nosotros.
Hay también a nuestro hermano Carlos Ávila que está escuchándonos en el sector de Chongón. Por ahí le enviamos saludos, gracias por estar en esa hora de la tarde sintonizando la programación. Estamos recibiendo los saludos. Gracias por cierto por compartir. Dice, ahí estamos llegando hacia las demás personas. Claro, por ahí. Gracias a los hermanos emigrantes ecuatorianos quienes están residiendo en los diferentes países de Latinoamérica, tanto en lo que es Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y también en lo que es en el continente europeo. Ahí le enviamos saludos. Y algunos están, por supuesto, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Por allá. Por supuesto, llevando ese mensaje que a cada uno de nosotros, por cierto, nos dejó esa misión en que ninguno se pierda lo que es la salvación. Así es, nuestros hermanos están por allá en esos países del mundo. Y eso sí, llevando también a la vez nada más y nada menos que la bandera de ese país en lo alto. Así que les tenemos saludos, gracias por estar con nosotros. Bueno, así de esa manera estamos acompañándote con el programa Ñucanchi Cantas Kakunami, lo que nosotros cantamos en esa tarde de hoy, martes 29 de septiembre. Casi también de nada más y nada menos que de finalizar cuál ese noveno mes del año 2020. Así es, este noveno mes casi de finalizar. Así que para algunos haya sido bueno y para los demás haya sido malo. Pero recuerda que cada día que el Rey de Reyes, el Señor de Señores nos brinda esa oportunidad más que Él nos regala, que Él nos da, y que las cuales cada uno de nosotros tenemos ese propósito en que tenemos en esa tierra. Solo recuerda eso. Que tenemos ese propósito en seguir llevando el mensaje, las buenas nuevas de la palabra de Dios, en las cuales nada más y nada menos en que cada uno de nosotros hagamos nuestra labor. Así es, esa labor. 5:40, vamos a continuar con la siguiente alabanza y por acá nos hicieron llegar de la salmista Anaí, así es, de la salmista Anaí de un reciente tema, en las cuales viene denominado Diospa Charirini. Vamos a escucharnos este tema de la salmista Anaí, este reciente tema que hizo su lanzamiento. Así que vamos a escucharlo y luego por acá estaremos retornando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Radios Z1 y sé parte de la radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo en la Perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Z1. Ñucanchi Cantas Kakunami, lo que nosotros cantamos. Pipi, Jackie kuna uyaring, ungwi kuna rikuring, chaymanta kuyan Dios, kanjapimi charirinchi. Kanjami nyuka pakatukuna, hatun rumishina kangi, nyuka nyanta chia chingi. Nyuka manyashkatauya, suma hatun Dios mi kangi. Kay pachapi shakitiyan, uyak juya wakichi
Si cantas Kakunami, lo que nosotros cantamos. Kuyak Dios, Yakik Dios, Nyuka Mañashkata, Kaparishkata, Uya Wayari, Kay Pachapi Tupurinamanta, Wakichiwaya, Kambang Makipi Churani, Tuku Nyuka Kausaita. Bueno, así de esa manera, marcando las 5 de la tarde con 47 minutos, 17 horas y 47 minutos, hemos ahí escuchado ese gran tema de la salmista Anaí Pilamunga. Nada más y nada menos con uno de los temas, Yuspa Charirini. Por la cual te queremos también a la vez compartir esa reflexión que por acá nos hacen llegar, dice, el crecimiento espiritual. Por las cuales de un cristiano no se mide por cuántas actividades realiza en la iglesia o por cuántos conocimientos bíblicos tenga, sino por el cambio de su conducta que demuestre en las situaciones adversas en las cuales se enfrenta. Por las cuales, en las cuales cada uno de nosotros debemos de demostrar en lo que es el crecimiento espiritual. Así es, un gran mensaje por acá nos comparte. Vamos a una pausa comercial, así es, vamos a una pausa comercial y luego por acá estaremos retornando, marcando las 5 de la tarde con 48 minutos. Luego por acá estaremos retornando más de ese programa que estamos en esta tarde acompañándote, que es ese programa Canchi Cantas Kakunami, lo que nosotros cantamos aquí en tu Radio Z1. Ya retornamos mientras nos vamos a la pausa comercial.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube Radios Z1 y sé parte de la radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo en la Perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Inicio espacio publicitario. En el corazón de la urbe porteña, allí se encuentra la esquina de la Hueca del Guata Tallarín, el más robusto plato típico de Guayaquil, con la sazón original y una atención personalizada por su gerente propietaria, Hermana Zoelita. La esquina de la Hueca del Guata Tallarín también ofrece a su distinguida clientela un delicioso plato típico, el seco de pollo, jugo de naranja y lo que no puede faltar, un rico ají casero. Y próximamente el delicioso encebollado del señor Albacora. La esquina de la Hueca del Guata Tallarín se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, entre las calles Avenida Quito y Alcedo. Horario de atención desde las 14:30 a 19:30. También para nuestra distinguida clientela del noroeste, visítenos por la entrada de la 8, Avenida La Casuarina, entrada al Valerio Estacio Esquina, desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 AM. La esquina de la Hueca del Guata Tallarín, el sabor que provoca a repetir. Una vez más, te esperamos, te esperamos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Chimborazo Limitada. La confianza genera confianza. Tenemos lo que estás buscando. Créditos inmediatos con bajas tasas de interés. Créditos al instante para ayudarte a alcanzar lo que siempre soñaste. Duplica tus ganancias invirtiendo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chimborazo Limitada, porque nosotros sí pagamos los intereses más altos del mercado. Ven, apertura tu cuenta de ahorro programado, cuenta infanterito, y además puedes pagar todos los servicios básicos como luz, agua, teléfono, internet, bono de desarrollo humano, IES, SRI y transferencias de dominios. Solicite hoy mismo en cualquiera de nuestras agencias. Matriz Riobamba, edificio propio, calles Juan Félix Proaño y Holanda Esquina, Avenida Vía Hamacas, teléfono 03-292-4483, sucursal Durán, Avenida Nicolás Lapenti, Ciudadela Unidos Venceremos, Manzana B, Solar 9, al frente del Coliseo, Asambleas de Dios, teléfonos 04-390-1232, sucursal Vinces, calles Atenas y América, esquina Ciudadela San Rafael, frente a la Universidad de Guayaquil, Villa a Guayaquil. Cooperativa de Ahorro y Crédito Chimborazo Limitada. La confianza genera confianza. Bienvenidos a Shishamushka Kenichi. Del espacio publicitario. Bueno, por aquí estamos retornando, marcando las 5:52, luego de la pausa comercial que hemos ahí tenido en esta hora de la tarde. Claro, por acá estamos continuando mientras nosotros, como hace el programa Ñucan Chicanta Shkakuname, lo que nosotros cantamos. Gracias, por cierto, ahí a los conductores profesionales, a los taxistas quienes están también esa hora de la tarde, lo que es en el terminal terrestre. Ahí ese grupo de taxistas está con nosotros. Dios bendición. Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Y claro, también aquellos hermanos, hermanas, quienes también están escuchándonos en el sur de la ciudad de Guayaquil, en lo que es en Los Esteros. Y también por acá los hermanos quienes también están en la sintonía en lo que es en el barrio Cuba. Así que le agradecemos, gracias por estar con nosotros.
Hay también por acá nuestros hermanos quienes también están con nosotros. Ay, Aliso. Sí, ahí. También le enviamos saludos en lo que es en el norte de la ciudad de Guayaquil, en la Florida. Ahí le enviamos saludos. Gracias también por estar con nosotros acompañando esta programación. Casi ya estamos casi de finalizar ya ese programa. Sí, casi. Nos queda poco tiempo. Ay, Aliso por acá también. Agradecemos a nuestros pastores quienes también están en la sintonía. Ahí también están con nosotros. Llevando esa ardua labor de nada más y nada menos que llevar el mensaje, la buena nueva de antemano así, nada más y nada menos. Por ahí. ¿Qué? Puedes llevar esa congregación y esa labor de cada una de las iglesias. Así es. En las cuales también le agradecemos. Bueno, 5:54, 17 horas y 54 minutos. A ver, por acá tenemos a Francisco Carrillo, dice: Dios te bendiga más, hermano Daniel Valente. Estamos conectados en la radio Z1 1400 internacional, escuchando su hermoso programa. Dice, compartiendo con la familia y amigos por Facebook. Hermano, puedo complacer una alabanza, dice El Desierto de Levisión. Muchas bendiciones. Y bendiciones también para su linda familia. Bueno, gracias nuestro hermano Francisco Carrillo, que está en esa hora de la tarde ahí reportando. Así que le agradecemos. Dale, vamos a estar por acá reproduciendo ese tema, la cual vamos a cerrar. Sí, vamos a cerrar esta programación de ese día martes 29 de septiembre. Allá, bueno, y por acá también. Claro, por ahí también le agradecemos a cada uno de los salmistas, que por cierto, a ver a nuestras hermanas del coro. Ay, Aliso, al coro Salmo 150 que está escuchándonos en lo que es en la entrada de la 8. Así que le agradecemos. Gracias a nuestras hermanas que están en esa hora de la tarde sintonizándonos. Ay, por cierto, también a la iglesia Jehová es mi guerrero. Así que le agradecemos a cada uno de las hermanas, de las integrantes del Ministerio de Alabanza y Adoración Salmo 150. Bueno, ahí son las 5:56 de la tarde, claro. Por acá también. Claro, por acá también agradecemos a cada uno de los que también nos escribieron, quienes también nos compartieron, claro. Sí, por ahí. También le agradecemos a cada uno de ellos, quienes, por supuesto, estuvieron ahí reportando su amable sintonía, estuvieron a la vez compartiéndonos. Mil disculpas lo que por acá no hemos alcanzado, por supuesto, alcanzado a saludarlo. Sí. Bueno, sin más que decir, 5:57, vamos a cerrar ese programa de esa tarde, de ese día martes 29 de septiembre. El programa Yucanchi Canta Chicacunami, que nosotros cantamos uno de los temas de Levisión que viene denominado Por tu gracia. Vamos a escucharlo. Con ese tema nos despedimos. De antemano, quien te estuvo acompañándote fue también el señor Daniel Valente. Te animo a que sigas, por supuesto, firme en el camino del Evangelio, que sigas ahí firme, nada más y nada menos, aunque venga luchas y pruebas, siempre mantener firme, porque recuerda que nuestro Padre Celestial
es el primero que ha vencido a ese mundo. Solo recuerda eso. Nos despedimos. Que tenga una excelente tarde, una excelente noche. Se despide tu amigo señor Daniel Valente. Y antemano siga conectado a través de tu radio Z1, que ya vendrán más programaciones. Gracias y bendiciones. Y todo lo que respire, alabe al Señor. Vamos todos juntos, aclamemos a Dios, exaltemos su nombre con todo el corazón, digno de alabanza, eres mi Salvador, a ti sea la gloria, oh mi amado Señor. Gracias te doy a ti por tu amor, mi Dios, eres amoroso, eres comprensible. Gracias te doy a ti por tu amor, mi Dios, eres amoroso, eres comprensible. Quiero que